Un verdadero discípulo de Jesucristo. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo. Se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Jesús tuvo muchos encuentros personales mientras estuvo en la tierra. Estas personas fueron transformadas y confrontadas con sus enseñanzas, llevándolas a un verdadero arrepentimiento. Uno de estos encuentros fue con el joven rico, quien reconoció a Jesús como un maestro idóneo y conocedor de la vida eterna, por lo cual le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es aquí donde Jesús lo confronta con los mandamientos de la ley de Dios respecto al prójimo, ya que éste como israelita se regía por ella. A lo cual el joven le responde: los he guardado desde mi juventud. Pero Jesús, mirándolo con compasión, lo quiere llevar a conocer un amor que es mayor que la ley, y le responde: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Con esto dejó salir a flote dónde estaba el corazón de este joven. Podemos ser hijos de Dios y hacer muchas cosas para Él, pero debemos mirar si nuestro corazón está verdaderamente fundamentado en su amor, o queremos ganar la vida eterna por nuestras obras. Nuestra pasión primordial debe ser Jesús. ¿Estoy amando a Dios y a mi prójimo como lo manda Jesús? ¿Qué me está impidiendo ser un verdadero discípulo de Jesús? Con estas preguntas podemos ver si nuestro corazón está lleno del amor de Dios o solo del amor al mundo. Oremos juntos. Padre, ayúdame a amarte por sobre todas las cosas. Ayúdame a honrarte. Ayúdame a bendecirte. Ayúdame a entregarme completamente a ti y a tu palabra. Señor, dame las fuerzas necesarias para cada vez que estoy en tu presencia pueda ser renovado, restaurado y fortalecido en fe en ti. Ayúdame, Señor, a llenarme más de tu gloria, a llenarme más de tu presencia, para que así, Señor, esté dispuesto a amar al prójimo, amar al necesitado, al desaventurado, Señor, aquel que está alejado, sin quien lo ayude, yo pueda ser la extensión de los brazos de Jesús. Ayúdame, Señor, a vivir para ti, amarte con todo mi corazón y amar al prójimo, amar al necesitado, al hambriento, al sediento, amar al huérfano, a la viuda, al extranjero. Dame esa clase de amor que solamente se puede recibir en Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra y confiar en las promesas de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 30 en adelante, y lo hacemos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Recuerde suscribirse al canal Reflexión. Estamos próximos a llegar a nuestros 1000 suscriptores. Dice así la palabra, Romanos 9:30. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén
una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Capítulo 10. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice que el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos de que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Continuamos con el primer libro de Samuel, el capítulo 19, y leemos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra: Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David, pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo.
Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David, le dijo Jonatán. Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dijo y le dio como resultado una gran victoria a Israel. Ciertamente estaba muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habría de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto. Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró: tan cierto como el Señor vive, David no será muerto. Después Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido. Luego lo llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. Entonces la guerra se desató nuevamente y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa, con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó y, dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se le dio la orden de que mataran a David cuando saliera la mañana siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te escapas esta noche te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó: tráigamelo con cama y todo para que lo maten. Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era un solo ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. ¿Por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo?, le reprochó Saúl a Mical. Tuve que hacerlo, contestó ella. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba. Así que David escapó y fue a Rama para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él en Naiot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Naiot de Rama, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú, donde está Samuel y David. Preguntó: ¿están en Naiot de Ramat?, le informó alguien. Pero camino a Naiot de Ramat, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Naiot. Se quitó la tropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Continuamos ahora con el Salmo capítulo 64 y lo leemos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Oh Dios, escucha mi queja, protege mi vida de las amenazas de mis enemigos.
Escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esta pandilla de malhechores. Afilan su lengua como espada y apuntan como flecha sus palabras amargas. Le tiran a los inocentes desde una emboscada. Los atacan de repente y sin temor. Se animan unos a otros a hacer el mal y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta? Preguntan. Dicen mientras traman sus delitos: hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos, pero ellos mismos les lanzará sus flechas y los herirá de repente, y su propia lengua los arruinará, y quienes lo vean menearán la cabeza en señal de desprecio. Entonces todos temerán y proclamarán los poderosos actos de Dios, y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que Él hace. Los justos se alegrarán en el Señor, y en Él encontrarán refugio, y los que hacen lo correcto lo alabarán. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.